Buenos días y un saludo desde el programa En la Escuela. Bienvenidos y bienvenidas, amigos y amigas, a un nuevo programa en Ñ Radio. Hoy, miércoles 28 de mayo, una nueva entrega y llegamos al número 149. En la Escuela continuamos con la serie de programas que bajo el título Mi Escuela, Mi Vida nos acerca a la biografía de diferentes personas que han tenido y tienen un especial significado en el mundo de la educación por su relación con Villarrubia de los Ojos. Reiteramos que nuestro objetivo no es otro que seguir acercando el mundo de la educación a cuantas personas nos escucháis, bien en directo en Ñ Radio en el 107.9, cuando son las 11 de la mañana, o a través de las redes sociales en NTV y los podcasts de YouTube, Facebook o iVoox. Os habla Ángel Morales Camacho y este espacio no sería posible sin la inestimable colaboración de José en el sonido y en el control musical y, como no, como cada miércoles, narrándonos los acontecimientos que sucedieron en un 28 de mayo. José, tienes la palabra. Buenos días a todos. Hoy estamos a 28 de mayo, día 148. Faltan 217 para finalizar este 2025. Bueno, hoy es el Día Internacional del Juego, Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres, Día Internacional del Síndrome de Treacher-Collins. Se trata de una enfermedad rara a causa de una malformación craneofacial congénita. También celebramos el Día Mundial de la Nutria, Día Internacional de la Hamburguesa, Día Mundial del Hambre, Día Mundial del Cáncer de Sangre, Día Internacional de la Higiene Menstrual, Día Mundial del Perro sin Raza y del 28 de mayo estoy en Bavia ya. Empiezo con las efemérides, me he liado. Bueno, vamos a ver, empezamos en el año 1376. El rey Pedro IV de Aragón, el ceremonioso, autoriza la construcción de la torre de la Catedral de Valencia, conocida como el Miguelete. Un 28 de mayo de 1588 parte de Lisboa la Gran Armada, con 130 barcos y 30.000 hombres en dirección al Canal de la Mancha para destronar a Isabel I e invadir Inglaterra. El término de la Armada Invencible fue puesto por los ingleses. 28 de mayo de 1785, el rey Carlos III establece por decreto la bandera roja y amarilla como la insignia de la Armada Española. En 1937 se funda la empresa de fabricación de automóviles Volkswagen en Alemania. El 28 de mayo de 1961, el periódico The Observer en Londres publica el artículo de Peter Benson, Los presos olvidados, que lanza una campaña en pro de la amnistía de los presos de conciencia, que terminó siendo el origen de la organización Amnistía Internacional. Bueno, 28 de mayo de 1976, Estados Unidos y la Unión Soviética firman el Tratado sobre la limitación de los ensayos nucleares subterráneos con fines pacíficos. 28 de mayo de 1979, Grecia firma su adhesión a la Comunidad Europea. Y un 28 de mayo de 2008 se aprueba en Irlanda el Tratado Internacional contra las bombas racimo. Y la frase del día nos dice: no sueñes tu vida, vive tu sueño. Bueno, pues dentro de ese sueño que estamos viviendo, pero que se está pendiente, ha dicho antes José que el Día Mundial del Hambre, ojalá, y la situación en la que se encuentra Gaza, donde tantas personas, tantos niños están perdiendo la vida por culpa del hambre, se pueda ir solucionando. La comunidad internacional tiene mucho que decir para que este problema tenga solución. Bueno, y cómo no, gracias a Antonio y a Paulino, que difunden por las redes este y todos los programas que aquí se realizan. Hoy nos acompaña en el estudio una persona que
sin miedo a equivocarnos, podemos afirmar que fue parte fundamental en la educación de nuestro pueblo, en el pasado educativo de nuestro pueblo. Hace ya bastantes años que fue maestro en este pueblo. Participó en la inauguración del primer colegio público y formó parte de la Academia de Segunda Enseñanza en Villarrubia de los Ojos. Una experiencia que durante muchos años permitió que chicos y chicas de nuestro pueblo pudieran estudiar bachillerato. Luego comentaremos cómo fue aquella experiencia. Nos referimos a don Juan Sánchez Campos, que es la persona a la que hoy vamos a entrevistar. Bueno, pues Juan, buenos días Juan, buenos días Tomás. Buenos días. Preséntate un poquito para que te sitúen la audiencia. Juan Sánchez Campos. Quedaré por mis orígenes. Sí, vamos a empezar si quieres pues, por eso, por la infancia. ¿Dónde fueron tus primeros pasos? Mis primeros pasos. Yo nací en el año 1938. Nací en Tomelloso porque mi padre, que también fue maestro, estaba destinado allí. Pero muy pronto nos fuimos a la provincia de Madrid. Y allí estuvimos hasta el año 45, que es donde él murió. En ese año murió él, cuando yo tenía 6 años. De allí nos fuimos al pueblo de él y de mi madre y de toda mi familia, que es Villanueva de los Infantes. Un pueblo precioso, Sí. con mucha historia. Y allí estuve hasta los 17 años. Allí en Infantes hice, pues, los primeros pasos. Allí fuiste a la escuela, me imagino. A la escuela. Y también, bastante joven, el gusanillo de la enseñanza lo llevaba dentro. Lo llevaba en los genes de alguna manera, ¿no? Lo llevaba de alguna manera, porque recuerdo que una familia muy humilde, su madre era lavandera, de esas que lavaban la ropa, la cargaban al hombro y se iban al río. Iba por las casas recogiendo. Tenía 2 hijos, pero uno de ellos mayor. Y a ese yo tendría 7, 8 años, intenté enseñarle a leer. Es decir, que aquello... Ya fuiste maestro pues, muy precoz. Sí, bastante precoz y seguramente que bastante malo. No, pero bueno, seguramente, pero en aquella época todos hacíamos desde la inocencia. Con aquellas edades seguro. que teníamos los dos nos entendíamos, ¿no? Sí. Luego también trabajé en un colegio, pues que tendría yo 15 años o 16, también con niños pequeños. Allí en Villanueva de los En Infantes. Villanueva de los Infantes, sí. Y de allí, a los 17 años, nos marchamos a Ciudad Real. Yo ya había hecho por libre la carrera de magisterio. Yo ya me examinaba en Ciudad Real, volvía a Infantes. Mi hermana también la quiso hacer y ya nos marchamos mi madre, mi hermana y yo a Ciudad Real. Y allí estuvimos ya viviendo bastantes años. Bueno, mira Juan, perdona que te interrumpa. De aquella infancia veo que lo que más recuerda es Villanueva de los Infantes, ¿no? Sí. Y el colegio, me imagino solo habría un colegio... No, había había. En aquella época había más... En aquella época Villanueva de los Infantes tenía unos 16 o 17.000 habitantes. Ah, bueno. Era una zona, era cabeza de partido. Sí, sí. Muy Ahora mismo importante. tiene 4.500. Está hablando una cuarta parte de la población. Sí, había 3 centros escolares, había un centro de monjas, y además llenos. Sí. Porque Sí, entonces, la población infantil era mucha, por claro. todos sitios. Estamos hablando de los años 40, los años 40 y tantos, y que era sí. se incrementó mucho la población. ¿Y recuerdas alguna cosa, aparte de esta precocidad en enseñar a una persona mayor como maestro, algo de la escuela de aquella época, cuando eras alumno? Pues métodos totalmente distintos, era también muy memorista. Sí. Muchas cosas había que aprenderse de memoria, si las entendías o no las entendías, pues el caso era soltarlas. Distinto. Era memorística y reproducción. Más memorística, sí. Decir lo que habías hecho. ¿Los estudios medios lo hiciste también por libre en Villanueva de los Por Infantes? libre, ¿Había también, una? sí. Allí no había instituto entonces? No había instituto en aquella época. El más cercano era Valdepeñas. Valdepeñas. Y todo el bachillerato por libre en Valdepeñas. Tenías que examinarte. Por libre. En un día ibas, te jugabas todo lo que habías hecho. Sí, aquella época, Juan, era. Eso lo sabíamos aquí cuando Eso íbamos a Ciudad Real. lo supimos muchos también.
Desde luego. Sí. Entonces el bachillerato por libre. Por libre. Bueno, y magisterio también lo hice por libre. Y magisterio también libre. Solo que libre. magisterio iba a Ciudad Real a examinar. Magisterio en Ciudad Real lo que hice fue la oposición. Y lo de No, por libre, eso ¿cómo lo hice es? desde infante. Ah, desde infante. Sí, sí. ¿O examináis Sí, por libre? sí, o por a- libre. Sí, sí, bueno. Y vamos, pues entonces ya pasamos a tu carrera como maestro, al currículum profesional. Bien. ¿Dónde ya, una vez que aprobaste las oposiciones pronto, porque veo Sí. que con esas capacidades Sí. pronto llegarías Pues a los a... 21 años me fui a la mili. Bueno, me llevaron. Me llevaron, Vale, obligado, servicio militar. Pero obligado. tuve la suerte de hacerla en Ciudad Real, sin tener que desplazarme a ningún sitio, incluso el periodo de instrucción, que siempre eran en algunos campamentos. No, allí se hizo en los cuarteles de Ciudad Real. Tenían mucha extensión y no salí. Fue una suerte, porque fueron 3 meses y a los 3 meses ya tenías pase de pernocta y ya te ibas a casa. Si tenías guardia te quedabas, si no, ya tenías libertad, ¿no? Entonces, pues, no fue una mili de las peores. No, y además tuve una suerte grande, que conocí a una persona que está por ahí. Sí. Ya en aquella época. Sí. O sea, no te puedo decir los años que lleváis juntos. Yo le dije y ella me dijo, sí, y dentro de 3 meses cumplimos 60 años de casados. No te escucha, porque los que... Solo escuchamos lo que tenemos los No, ya, micrófonos. pero desde sí, luego, algo así, ya sabes. pues, bienvenida. ¿Nos puedes presentar a tu esposa? Pues Después de 60 ella años, es Carmen, Carmen. la que está de amarillo. Bueno, pues bienvenida. Con ella pasaría muchos años también en Villarrubia, me imagino. Pero Pues no- ella pasó, fíjate, yo vine aquí y a los 4 años de estar aquí nos casamos. Sí. Y a partir- ¿Empezaste a trabajar en Villarrubia como maestro o antes tuviste alguna experiencia en algún sitio? ¿Aprobaste No, la oposición definitiva, cuando no, el año...? no, aprobada la oposición, el único primer sitio que tuve para ejercer fue Villarrubia. El año... Esto fue en el año 61, cuando pedí en el concurso de traslado, que pedí 2 localidades de la provincia, una Ciudad Real Sí. y otra Villarrubia. Y luego cogí desde Tarragona hasta Huelva toda la costa. ¿Y cómo fue? y- y ¿Por qué pedí elegiste que- Villarrubia? ¿Cómo te llegó eso? Pues pedí ¿Te caía Villarrubia bien el porque nombre? era el núcleo de población más grande después de Ciudad Real que salió al concurso. Ah, que salía a concurso. Entonces digo, cuando pedí ya sabíais las plazas que había. claro, es que tenías una relación de plazas. Entonces yo dije, yo no me voy a un pueblecito de los Montes de Allá. Yo pido Ciudad Real Capital, que sé que no lo dan, porque claro, recién Era casi terminado, imposible. es difícil. Y luego pedí Villarrubia y me lo dieron. Te dieron Villarrubia en el año Villarrubia. 61. Y vine aquí en el año 61. Sí, sí. Pero todavía estaba en la mili, no me habían licenciado. Ya. Me pusieron un sustituto que fue Enrique Díaz Díaz Alejo. Alejo. Se quedó hasta que yo terminé la mili y ya me vine aquí. Entonces empezaste ya en el año 62. Bueno, oficialmente sí, claro. En el- Pero la incorporación fue una vez licenciado, porque me faltaban 2 o 3 meses para licenciarme. Sí. Y bueno, estuviste en Villarrubia, antes se llamaban ¿en qué escuela estaba? Aquí, en ¿Cuál el fue tu ayuntamiento. escuela? ¿La escuela del ayuntamiento o Sí. la de la biblioteca? No, el ayuntamiento. Las que había no detrás. digo el ayuntamiento, el casino. La biblioteca, fachada del casino. ahora es que es la biblioteca. Eso me han dicho, que ahora Ahora esa habitación era mi clase. ¿La de abajo o la de arriba? La de abajo. Abajo, ¿no? Una habitación. Había a la derecha y a la Hace izquierda. esquina, la que La que hace hacía la esquina. esquina con la calle Iglesia, Exactamente. que ahora es, bueno, es el juzgado. Ah, sí, sí. Ahora es el juzgado. Y eso ha cambiado. O sea que allí estuviste, entonces no había colegio Rufino Blanco, era una escuela graduada. No, mixta. sí, yo creo que era el colegio el edificio Rufino Blanco todavía no ya, estaba. sí, lo que pasa es que estaba distribuido Dis- en varias localizaciones. Sí, que era. Sí, había párvulos en un sitio, en otro. Y entonces ahí estuviste en más sitios, bueno, también. Luego Estuve en estuviste el nuevo, en cuando el se nuevo inaugura edificio. el colegio nuevo, en la carretera que va a en la avenida Cristo Rey, en la carretera de Fuente del Fresno. Ese edificio lo inauguré, entre otros. Fuiste yo. de los que lo inauguraste, sí, claro. lo el año estrenamos. 69, me Sí, parece sí, que por fue. ahí debió ser. Bueno, y aquello fue un cambio, ¿no? De estar digregados en cada. Bueno, ahí estabais por lo menos, había Bueno, es que 4 allí- aulas, ¿no? Donde es estabais que en la allí glorieta. estaba todo completo, Ya. aunque seguían existiendo algunas más. Sí, seguía, fuera. yo creo que por el. Sí, pero allí ya estaban el ciclo completo. Sí, ya teníais. Sí, sí. Y aquella experiencia, había entonces, yo recuerdo, había una directora de carrera, ¿no? Cuando empezó el Rufino Blanco, puede ser que hubiera. No, entonces. No eso fue a la después. inauguración, Eso después. fue después, sí. ¿Sí? El director era José Joaquín. José Joaquín Lozano. fue el primer director del Fue Rufino Blanco. el como director que tal. yo conocí
y con el que llegué y con el que me fui. Sí. Porque luego la dirección por oposición o por concurso salió después. Sí, había un cuerpo Sí, de y directores. vino una señora, que yo creo que fue el último año que estuve aquí. Sí, doña Juana. Juani o Juana. Juani, sí, Doña Juanita. que es que te volvía loco. Te volvía loco. Porque los directores entonces no daban clase, ¿verdad? Los directores eran no. una figura Sí. como de control del centro y poco más, ¿no? Bueno, ¿y de qué recuerdas? Muchos recuerdos. Pues muchos recuerdos. En mi mente tengo los sonidos, tengo los nombres. En clase repites continuamente al pasar lista. Sí. Y esas repeticiones de un curso y de otro, los nombres se te quedan. Se te van quedando. Lo que vas perdiendo luego son las caras, porque lógicamente, claro, si Con pasa el mucho tiempo. tiempo, pero me dices un nombre tal, pues lo recuerdo el nombre. Te suena. Pero si me cruzo con él, no sé quién es. Si no me lo te dice. puedo decir, Juan, que el último programa que hicimos, lo hicimos con personas del centro de día de un programa que se llama Respiro Familiar. Sí. Y curiosamente no sabían que tú ibas a venir. Grabamos el miércoles, ayer o antes de ayer, grabamos, y dos de las personas que vinieron, un tal Regino Urra, me parece, y el otro es Generoso Crespo, se acordaron de ti. Digo, qué coincidencia, ¿no? Parece que las cosas van sonando por ahí. No sabía nada y te mencionaron hablando de los recuerdos de su infancia. Y dijeron, pues sí, recordamos realmente un maestro que nos dejó una huella muy importante. Ellos eran de los que no se consideraban buenos alumnos. Hay una cosa que impresiona, por lo menos me impresionó a mí, y creo que a mucha gente, no voy a ser único. Cuando empiezas, te pones en tu mesa y miras al frente y estás viendo 60 ojos de niños que te miran. De verdad, eso te impresiona. ¿No? Sí. Porque claro, son 60 contra ti. A ver qué va a pasar, qué puedes tú hacer, cómo puedes tú ayudarle a esos 60, que dependen de ti en este momento y de otros compañeros después, claro. Y esa es una... Perdona, Juan, en aquellos momentos teníais diferentes edades dentro de la misma aula, ¿no? No teníais todos los niños de la misma edad. Se procuraba. Se intentaba, pero en muchos casos había mezcla. Se procuraba unificar un poco, ¿no? Pero sí, había unos... Pero vamos, podían estar en el grado. Ya. Los que estaban tenían capacidad y podrían, si querían... Porque entonces estamos hablando que no había EGB, era primaria. La EGB surgió. Cuando yo me fui de aquí ya estaba... En los años 70. Porque la EGB se puso en marcha por un ministro, un tal Villar Palasí. Y este ministro, el subsecretario suyo, el segundo de a bordo, se había casado con una chica de aquí, ¿Sí? que era hija del farmacéutico de la plaza, de la Glorieta, la hermana de Pepe. ¿De Pepe Lozano? De Pepe Lozano. Y entonces, cuando murió el padre, vino al entierro el ministro también. Sí. Estuvo aquí Villar Palasí. Ese fue el de la Ley General de Educación del año 70, que fue la que implantó la EGB. Que yo conozca en el transcurso de mi vida la mejor ley de educación que ha habido nunca. Sí, por lo menos la que duró muchísimos años, no se transformó. La mejor en contenidos, en todo, en ayudas, por ejemplo, ayudas del principio de igualdad de oportunidades que se llamaba el PIO, no sé si alguien se acordará. Entonces el Ministerio daba ayudas de verdad. Sí. Gracias a ello muchos chicos pudieron estar en la academia y se le pudieron comprar los libros. Sí, era una especie de beca, lo que luego se llamó beca. Eran becas, sí. Unas becas. Claro, y una criatura que el expediente era bueno, se presentaba su expediente y le daban una ayuda para que pudiera... Pero que podía salir muy bien, no como ahora. Claro. Muy bien entonces. Porque es que antes el futuro era, tú vivirías aquella época que los niños... había chicos y chicas, llegaste a tener chicos y chicas vistos... No coincidieron en la misma aula chicos y chicas cuando tú estabas en Villarrubia. Aquí era clases de niños, clases de niñas. Claro. Fue, yo creo, la ley del 70 la que hizo las clases mixtas, ¿no? Que fue un paso adelante. Como vives fuera. Vivimos hombres y mujeres fuera. Claro. ¿Por qué a la educación hay que separarla? Claro. Sí. Y bueno, me imagino que tienes recuerdos de muchas personas. ¿Has visto el pueblo poco? ¿Has venido poco por aquí, verdad? Bueno, he venido poco. Yo iba en muchos viajes desde que me fui a Murcia. Sí, te fuiste a Murcia. Sí, e incluso estando en Ciudad Real. Veníamos aquí, y sobre todo en Murcia, aquí iba a Madrid mucho, porque mi madre vivía en Madrid, mi hermana tenía familia en Madrid, y Carmen también.
Y pasamos por aquí para comprar queso. A comprar queso. Sí, En me la desviaba, Ontanilla. compraba queso. En la Ontanilla. En la Ontanilla y seguía la marcha. Pero estar así, horas aquí, no hacía tanto En tiempo. Villarrubia, entonces, te fuiste el año 73. Sí. Todavía te quedaban años de trabajo. Bastantes, ¿no? Bastantes. ¿Dónde Bastantes. continuaste? ¿En Ciudad Real estuviste? o Aquí quiero contar primero una Bueno, pequeña anécdota de cuenta. aquí. Recuerdo que un día, en esa clase, debajo de las escaleras, no? Sí. estábamos en clase y suena la puerta. Alguien llama. Le abro la puerta y era una señora de aquí, muy viejecita, con un chal, con una toquilla así en la cara, y la cara heridas. Y un niño. Sí. ¿Qué le pasa a usted, señora? ¿Qué? Pues mire usted que mi hijo, Pedrito, no sé si se acordarán de Pedrito. Pedrito era vecino mío, un niño con Pedrito. síndrome de Down. ¿no? Pedrito. Síndrome de Iba Down, con sí. Pedrito. Claro, el chico, pues... La tenía madre era muy delgada. Sí. Y digo, pues, señora, ¿qué le ha pasado a usted en la cara? Y dice, pues mire usted que estábamos durmiendo y se me ha caído el techo. Se les cayó el techo de esos que tienen como... Carrizo. Carrizo. Carrizo, sí. Se prendió el carrizo con el yeso y a la pobre mujer le dio. A Pedrito no. Pues lo lamento. ¿Y cómo está? Pues bien, estoy mejor. Pues ¿qué quiere? El Pedrito, que dice que quiere venir aquí. Quiere venir a la escuela. Digo, madre mía, Pedrito. ¿Y tú, Pedrito quiere venir? Sí, él quería venir. ¿Qué hago yo? Me voy a José Joaquín. Digo, José Joaquín, tengo este problema. Digo, que por mí no hay ningún problema. Si Pedrito quiere estar, porque esas personas son como ángeles, sí, eso no hacen más que quererte, pues son muy cariñosos. Y José Joaquín, pues si tú quieres. Que venga. Y estuvo en la clase pues varios años, hasta que ya tuvo 18 años y ya era imposible. Pero él se divertía, estaba con niños, estaba con las niñas, jugaban en los recreos, no era un niño solitario. No, era muy social. Yo lo recuerdo porque era de mi barrio. Yo jugaba con él. De niño era compañero de juego, que era un poco mayor que yo. Jugábamos en la calle y era un chico nada conflictivo. Y era muy sociable, muy sociable. No me extraña. Al contrario. Pues muy bien, y se incorporó a la escuela. Fíjate, estaba hablando de integración cuando aquello ni se soñaba siquiera, ¿no? No, pero era más que un acogimiento. Sí. Porque él no podía entender nada. Pero sí podía dibujar, podía pintar, podía reírse, podía relacionarse con los demás. En los recreos llegó a ser pues la vedette del recreo. Era casi el líder de los juegos, ¿no? Claro, quería jugar con él. Y a esa criatura le dio vida. Sí. Y esto lo enlazo con que estando aquí surge un curso de educación especial para niños con deficiencias. Sí. Hice aquel curso durante unos meses, me sustituyeron aquí mientras lo hice y a Ciudad Real me fui a un curso de educación especial que estaba integrado en un colegio. No apartados los que tienen deficiencias como si fueran seres raros, sino integrado en un colegio. Un aula de educación especial dentro de un colegio. Dentro de un colegio, allí en La Neja. La Neja, sí. Y entonces podías tener 12, 13, no más, porque cada uno tenía sus defectos y sus cosas. Sí. Y yo fui feliz también con ellos. O sea que allí tu primera experiencia en Ciudad Claro, Real fue allí en la no educación era enseñar especial. lengua, ni historia, ni matemáticas. Era que coordinaran vista, oído, manos, lo otro, un piano. Hay que hablar, Juan, que entonces no existía ni pedagogía terapéutica, ni audición y lenguaje, ni orientación. Se empezaba ya. Estamos hablando ya del año 73, 74... ¿Y eso fue lo que te hizo irte a Ciudad Real? Bueno, esa fue una de las cosas. Una de las razones. No, porque con esa especialidad yo me aseguraba entrar en Ciudad Real enseguida. Pero además también me preocupaba por ello. A saber qué era eso, aprender. Sí, que no solo era porque te facilitó el acceso a Ciudad Real, sino que realmente te apetece. Porque no es sencillo, ¿eh? Estás hablando de un trabajo de los más complicados. Si te interesa un poco, si te metes en eso es mejor no ir. Te quemas enseguida. Si vas solo por el interés de estar en una localidad, te vas a quemar en un curso o 2 cursos como mucho. Hacíamos alfombras, hacíamos de todo, lo vendíamos luego. Y con ese dinero nos íbamos de excursión, pero ellos tocaban el pianillo, lo tocaban por cifra, no por música, por cifra, una pianola, y lo pasé muy bien. O sea que había diferentes... ¿Y educación especial durante muchos años en educación especial? Estuve 13 años. 13 años en la educación especial allí en La Neja. La Neja era el edificio donde se hacían prácticas de magisterio. De prácticas, claro, y allí los alumnos pasaban también de la escuela a ver las clases del colegio y a ver cómo era aquello. Bueno, pues
realmente fue un privilegio en Villarrubia ver la construcción del colegio. ¿Y nos puede decir cómo se organizaba la educación primaria entonces? ¿Te acuerdas de cómo era la organización antes de la ley del 70? ¿Cómo está organizada? ¿Eran estudios primarios? Bueno, en el fondo era igual. Empezaban por los de menor edad, clases con los de menor edad, pero era el sistema, era la forma, eran los contenidos, eran las evaluaciones. Es que era totalmente más cada uno a su aire. Ya. Y de esas personas de Villarrubia, ¿qué te has comentado? Lo de Pedrito, su mujer, su madre no me acuerdo cómo se llamaba porque era una mujer de allí. Cruz, eso, Cruz. Cruz. Y el padre era pastor, me acuerdo, era un hombre que prácticamente, yo creo que estaba siempre en el campo, en el monte con las cabras, no sé en qué lugar estaba. Era pastor, yo recuerdo que venía pocas veces por el pueblo, no tenía, yo creo, ni moto, ni bicicleta, pero sí aquella. Y algunas personas que recuerden más. Muchas. Que desgraciadamente pues ya no están. Ya. Hay muchos amigos. Huellas que te dejaron, ¿no? Sí, de aquella época, bueno, aquí no pudimos. Yo coincidí luego con Luis, que en paz descanse, en el colegio Rufino Blanco hace unos cuantos años, con Gloria también, y con Paco no coincidí en el Rufino, pues ya él se había ido al instituto. Esos fueron un poco los que empezaron la etapa y siguieron en Villarrubia mucho tiempo, ¿no? Sí, aquí vinimos a aquel grupo. Vinisteis prácticamente juntos. 3 o 4 en la misma jornada. El año 61, 62, por ahí, ¿no? Sí, claro. Y os quedasteis aquí la mayoría durante mucho tiempo, ¿no? Bueno, Gloria y Luis se quedaron. Sí, ellos siguen, Gloria todavía está aquí. Y Paco Torija, creo que está entre Madrid. Sí, pero no está aquí muchas veces. Hemos tenido la suerte de traerlo. Y eres consciente de que dejaste mucho aquí, dejaste mucha huella, ya te he comentado eso. Estoy siendo ahora. Ahora lo está. Estoy siendo ahora porque después de 50 y tantos años de no habernos visto, es un milagro que se acuerden de mí todavía. Eso tiene que ver aquí. Te voy a dar la palabra a Tomás, que es el amigo que ha proporcionado este evento a Villarrubia y que está también aquí en la tertulia. Tomás Muñoz, buenos días. Buenos días. Bueno, pues porque descansa un poco Juan de seguir contando. Sí. Sitúanos en este evento. A ver, aquí lo que ocurre es lo siguiente. El motivo de este encuentro pues fue que yo tenía ganas de verlo y porque yo recuerdo que la última vez que lo vi fue en la boda de la hija de Luis y Gloria, que vino a la boda y yo no lo había vuelto a ver. Y había preguntado por su teléfono y no lo conseguía. Pero un día me dijeron que le preguntara a Gloria y Gloria me lo dio y lo llamé al momento y se alegró enormemente. Y a partir de entonces estamos hace ya estos 3 años más o menos hablando por el WhatsApp y en alguna ocasión así por teléfono. Y el año pasado se me ocurrió a mí en el mes de julio ir a hacerle una visita allí a Murcia. Y cuando allí estuvimos recordando viejos tiempos, él lógicamente no se acordaba de mi fisonomía, pero de lo que sí se acordaba era de mi padre, del bar La Barra. De la Barra. De la Barra, de donde estaba antes en la plaza de Paradores, lo que era la papelería de Alfonso. La papelería de Alfonso, luego fue el bar de Colita. Sí, exacto. Pues ya lo viste. Estuvimos allí hablando y lo que ocurrió fue que al día siguiente, cuando ya me venía de allí, me mandó un WhatsApp diciéndome que estaba en deuda conmigo por el gesto que había tenido de encontrarme con él y que me devolvería la visita. Y esto ha sido el... Y estamos en la devolución de la visita. Esto es el partido de vuelta, ¿no? Exactamente. Y va a tener prórroga y todo, ¿no? Sí, yo creo que no es devolución, era un deber venir aquí. Sí. Es que Villarrubia fue mi primer destino. Aquí aprendí. Aprendiste a ser maestro ya de verdad, ¿no? Aprendí. Aquí, estando aquí, nos casamos. Estando aquí, nacieron mis hijos. Son una serie de hitos en tu vida. Momentos claves en la vida de una persona. Incluso, ¿no? Uno está un poco curioso. Me compré mi primer coche. El primer coche también aquí. Y este, que tengo aquí al lado. Y este sí, un 5.000 matrícula 31383 de Ciudad Real. Jolín. Yo, es que me dejó. Te dejó estupefacto. Pero ¿cómo te puedes acordar de la matrícula? Verde. De la matrícula y del color. Me dijo verde, marca Sinca, verde, de esta matrícula. Sí. Que a mí me costaba un poco trabajo. Muy bien. Ha venido contigo Carmen, me escucha, ¿verdad?
Carmen es tu esposa, desde, no sabemos ya, vamos a hacer 60 años. Eso es, vamos, para escribir 2 libros o 3. Carmen, ponte el micrófono. Tú llegaste a Villarrubia gracias a Juan. ¿Ya conocías Villarrubia o no? Ya conocíamos, bueno, lo conocía ya cuando fuimos novios, Sí. que ya nos estábamos preparando para casarnos, entonces ya conocí Villarrubia. Yo conocí a Carmen Luisa, a Villalobos, Sí. a Flori y a Gloria. Entonces eran mis amigas que las conocía Juan también, y fueron unos años bonitos porque era nuestro comienzo de matrimonio, y fue unos años bonitos. Vivimos felices aquí, tranquilos, pero luego, claro, ya la vida empezó O llevó a otro a sitio. evolucionar y Es ya normal, cuando cambiamos. Villarrubia, pues, no ofrecía todas las Dejamos buenos posibilidades. amigos aquí también. Los hijos, lógicamente, eran más Ya difíciles. necesitaban... Mira, la mayor va a venir ahora, dentro de un rato, está en Sí. Madrid. Los hijos ya tenían Nacieron que aquí ir a la nuestros universidad primeros y hijos había también. que ir buscando un sitio. Sí, Entonces nos fuimos desde Ciudad Real, nos marchamos a Murcia. a Murcia. Y allí estamos 39 años. ¿Y a Murcia tenía algún vínculo con Murcia? Nada, Nada. solamente que lo conocíamos. ¿Conocíais De pasar a Murcia? Mazarrón y por allí, ¿no? Y en el concurso de traslado yo pedí dos solo, porque Madrid no lo quería. No quería ni nada. ella ni yo. Y tenía su familia allí también, y yo mi madre, pero yo no quería Madrid. No querías Nada trabajar más que en para Madrid. ir un rato. De visita. Y pedí Murcia y Granada, capital las dos. Sí, sí. Y me dieron Murcia. Te dieron Murcia y allí veo que tu vida ha sido de 2. Sí. Cuando empezaste Villarrubia, Ciudad Real, y luego Granada, Murcia, y te quedaste Sí, con sí, Murcia. fue así. Carmen, Murcia también me imagino que tendrá ya mejores recuerdos, porque Yo son los que me más fui de La Mancha con mucha pena porque yo amo La Mancha y soy manchega. Eres manchega. Pero me costó bastante adaptarme a Murcia. A otra ciudad. Pero bueno, ya me he adaptado como Bueno, es natural. Yo no quería dejar pasar la oportunidad de Juan de que nos contara aquella experiencia. Tú fuiste alumno libre durante tus estudios de medios, y aquella experiencia de la Academia de Segunda Enseñanza. Yo fui alumno de la Academia hasta segundo de bachillerato, y era una experiencia muy dura por el sistema que había, porque estaba durante todo un curso preparándote, Claro. y en un día te la jugabas. Claro, te la jugabas en un día. Te la jugabas en un día, Sí, sí, pero eso- desde los 9 años. Sí, sí, que Estamos eso hablando de ingreso primero, ingreso segundo, primero y tercero. segundo. Eso fue lo que me tocó a mí. Claro, sí, pero es que era así. No había Si otra no podías posibilidad. estar oficial, pues tenía que ser libre, y te dejaban un día para ir allí con los alumnos y a defenderse. Pero tuvimos suerte, y también que aquí se trabajó bien por parte de todos, porque hubo también muy buenos alumnos. Y en una ocasión, el total de aprobados de reválida, pues aquí en Murcia nos llevamos más del 85% de aprobados. Villarrubia. Por libre, digo de Villarrubia. por libre. Y tuvimos una acreditación, vamos, me la dieron a mí, en el instituto de allí, hombre. En proporción, porcentaje, Al número de los alumnos. primeros, Por porcentaje, Por los que más porcentaje. habían aprobado la los de Villarrubia. reválida, claro. Entonces la reválida era un poco la selectividad que ahora, por la EBAU, que ahora se llama, ¿no? Y de aquella academia, ¿tú fuiste de los fundadores o ya No. estaba funcionando cuando llegaste? 2 años antes ya la habían. La habían puesto en Lo que funcionamiento. pasa es que también los jóvenes que llegamos Le diste un impulso. Le dimos un impulso, y aquello, sí, pero fueron años muy bonitos, de mucho trabajo, de Sí. mucho trabajo, porque alternábamos de las 8 de la mañana a las 10 al colegio, Sí. de 1 a 2 en la academia, de 5 a 7 o a 8 en el colegio, a 8 luego en... Lo recordamos, los que fuimos por allí realmente no... Al final del día acababas cansado, pero bien. Pero bueno, porque merecía la pena, merecía ¿no? la pena, Era sí. una experiencia Porque si no, es que diferente. aquí, si no, mucha gente, pues no hubiera, No hubiera podido estudiar, no hubiera evidentemente. Fue la plataforma de salvación para muchas personas. Sí. Bueno, y porque tenemos que acabar, tenemos prisa, ¿no? Ya estás en Murcia y ahí te jubilas. Y No, me jubilo. Ah, bueno, sí, en Murcia. en sí, Murcia. Sí. ¿Y en qué ocupas el tiempo, Juan? Pues en tu en lo que familia? no pude hacer, Lo que te quedó prácticamente, pendiente.
nunca, porque, sobre todo en Ciudad Real, porque aquello fue tremendo, porque en los ratos libres construimos 180 viviendas y cosas así. ¿Ah, sí? Para ser un Te rato. metiste a constructor. Sí, allí en el polígono de Torreón del Alcázar. Hay unos edificios de fachada de piedra. Eso lo hicimos una cooperativa nuestra. Y yo Una cooperativa. enredé en aquello. Ajá. Casi nada. Eso no era de jubilado, ¿Eh? eso estaba en activo. Está ¿no? en activo. Claro, o sea, ya te metiste Estaba en el mundo activo, empresarial. sí. ¿Y sigues todavía? Bueno, no, el promotor. Promotor. Promotor, pues, sin ánimo de lucro, porque la cooperativa, Ya. allí los rectores no teníamos nada. Sí. Que- ¿Y ahora en Murcia qué te dedicas? Y en Murcia, pues lo que me dedico es a leer, a pasear. Hemos hecho algunos viajes. No tengo prisa en levantarme si... Es decir, tenemos actividad. Paseamos casi todos los días, 5, 6, 7 kilómetros, los dos. Está muy bien eso. Y eso, y así nos va pasando el tiempo. Y de vez en cuando ir a Madrid a ver a las hijas. Porque los los hijos no nietos. tenéis, en Murcia no tenéis No. los hijos. Se han ido Sí, a la... tenemos un hijo cercano en Cartagena, Ah, bueno. pero bueno, no está allí con nosotros. Está en Cartagena. Va a vernos y a comer algunos días. Y tiene la rivalidad esa que existe entre Murcia y Cartagena, Sí, que siempre hay un pique entre Murcia y Cartagena, ¿no? Sí. Gordo. Gordo. En el fútbol y en más cosas. Y en todas cosas. Ellos se consideran más capital que Sí, Murcia. sí, ¿no? sí, No sé, pues sí. tengo un cuñado de Cartagena Sí. y siempre está con el tema ese. Sí, pero vamos, no hay discordia. Pero en algún lleváis. momento ha podido haber algo, ¿no? Pero sí, el pique existe. Bueno, para acabar, ¿cómo ves? Ha sido tu profesión, ha sido tu vida la educación, ahora ya jubilado. ¿Y alguno de tus hijos ha seguido la enseñanza o no? Pues sí, la pequeña. La pequeña. La pequeña hizo económicas, estuvo trabajando en algunas empresas y de momento, ya estando en Madrid, porque estuvo en Valencia, hizo una oposición y es profesora de instituto. Es profesora de instituto. Bueno, por lo Y menos está encantada de la vida. está encantada. ¿Dónde trabaja? ¿En Madrid? Trabaja en un instituto, pero que es de formación profesional Sí. hasta el último grado. Y es gente que no va obligada, sino que va voluntaria y tiene alumnos hasta de 20 años. Que no es enseñanza muy reglada. Que es sino gente que quiere aprender. que quiere aprender Claro. algún oficio. Bueno, pues nos vamos a despedir. Ha sido un placer tenerte aquí, recordar. Nos veremos Sí. luego en la comida. Tomás, te dejo. Sí, yo quería decir simplemente una cosa. Y es que a raíz de que me confirmó que iba a venir, fui cuajando todo esto y me encontré con... Vamos, no era una sorpresa para mí porque era lo que yo entendía. Que de aproximadamente 85 contactos que he hecho, todos guardan buen recuerdo de él. Ni tan solo uno siquiera ha podido decir algo negativo. No es que no haya podido, es que no me lo ha dicho. Todos guardan buen recuerdo de él. Solamente era eso lo que quería decir. Yo te lo agradezco, ya te digo, dio la coincidencia que el otro día grabamos con personas que tienen deterioro cognitivo y sin embargo recordaban a Juan como el mejor maestro que habían tenido. Yo creo que eso es el mejor halago que puede recibir una persona que se ha dedicado, es que sin ningún compromiso y después de 50 o más años las personas mantengan ese recuerdo. Yo te lo quiero decir porque lo dijeron aquí, algunos no va a poder estar porque su deterioro no le permite estar, pero aquí le salió espontáneo, o sea que no fue provocado porque fueras a venir, pero sí mantiene ese recuerdo. Yo también como alumno tuyo te admiraba y bueno, serías de los que a lo mejor nos hicieron dedicarnos a esto de la enseñanza. Bueno, pues, Por último, puedo decir que, Muchas gracias. que incluso de los 80 y pico que estábamos, vamos a ser unos 45, porque están dispersos por ahí por toda la geografía, otros tienen alguna cita médica, etcétera, etcétera. Pero incluso estoy viendo por aquí, por el teléfono ahora mismo, que gente que tenía dudas de que podía venir me están confirmando que van a venir. que van a venir. Pero va a haber para todos, ¿no? Sí, sí. No va a faltar comida. No va a faltar. Eso es lo importante. Bueno, pues, Carmen, despídete de la audiencia. Pues nada, que estoy muy contenta de estar aquí en Villarrubia, que para mí tiene unos recuerdos muy buenos. Y estoy feliz y contenta y con agradecimiento de poder conocer a todos estos alumnos que los habría visto, pero que claro ya... No tenía ningún recuerdo No ya tenía- de ello. Tomás, despídete y dejamos la última palabra. No, que
que estoy contento de que haya podido resultar esto de este modo y que haya podido venir don Juan y su señora, y que bueno, que ahora vamos a ir al Rufino Blanco a hacer una visita, aunque corta porque vamos con poco tiempo, y que luego vamos a comer allí en la barra. Muy bien. Juan, te dejo la última palabra. Lo único ya que me queda por decir es que alguien dijo hace tiempo que uno no acaba de morir siempre que permanezca en el recuerdo de alguien. Y esto es que me revienta, ¿no? Porque No te preocupes, que me sobrepasa. Se sobrepasa y me imagino que esas emociones pues se controlan unas veces y otras veces no se controlan, pero no pasa nada. Tan agradecido, que lo llevaré siempre. Pues bueno, Juan, muchas gracias a todos. En nombre de todos los alumnos y del mío personal, gracias por lo que dejaste aquí. Sí. Y por los sentimientos que suponen eso, recordar a una persona que hace muchos años, más de 50 años, que te fuiste, y sin embargo se te recuerda con mucho cariño y con una buena sensación de profesionalidad, que es también lo más importante. Pues sí, es un epílogo a mi vida profesional y casi vital, porque aunque yo digo en broma que he cumplido mis primeros 86, como si fuera a cumplir otros tantos que no, será eso, pero con este recuerdo es que te da fuerzas para vivir otros 86. Otros 86, pues muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Sin razones, unos años sin valor. Me acostumbré a tus besos y a tu piel color de miel, a la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser. Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiedra, que me abraza y entre sus ramas ella esconde mi tristeza. Algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, saber por qué te vas, amor, pero te quedas. Pues hasta aquí este programa que hemos realizado con Juan Sánchez Campos, don Juan Sánchez Campos, como es conocido en Villarrubia, con su esposa Carmen y con la inestimable colaboración de Tomás Muñoz, que ha sido la persona que nos ha acercado a Villarrubia, a don Juan. Ha sido un auténtico placer compartir estos minutos con una persona que fue historia viva en la que vivió tantas experiencias en el ámbito educativo, que formó parte de aquel Rufino Blanco, de aquel primer colegio Rufino Blanco, y también de la experiencia en la Academia de Segunda Enseñanza, gracias a la cual muchas de las personas que vivimos en este pueblo pudimos tener estudios superiores. Era complicado, como nos ha contado, examinarse en un día de 10 asignaturas, pero mereció la pena aquella experiencia. Muchas gracias, Juan, por la labor que hiciste en este pueblo. Y a las personas que nos escucháis, no olvidéis sugerir temas, formular preguntas relacionadas con la educación, con la cultura, con las asociaciones, dejando mensaje en el 641-129-829. Antes de acabar, gracias, José, por tu trabajo y tu constancia y tu fidelidad.
muchas gracias, buenos días. Buenos días, pues bueno, gracias a Juan por su presencia aquí con nosotros y esperemos que no sea el último día que venga, visite más Villarrubia. Muy bien, gracias también a Antonio Paulino por difundir los contenidos de este programa en la escuela a través de las redes. Y recordad que antes de finalizar siempre decimos que si algún arma puede ser eficaz contra la barbarie, esas se llaman cultura y educación. Y además, recordar que la cultura es un ingrediente esencial, fundamental de la felicidad. Y la educación, como hemos podido ver, escuchar en el programa este con Juan Sánchez Campos, nos marca de por vida. Él dice que empezó a los 7 u 8 años a enseñar a leer a una persona mayor y toda la vida dedicada a la enseñanza. Gracias, Juan, por esto. Saludos, salud, paz y abrazos para todos y para todas. Buenos días. Pero antes de irnos, os dejamos unas entrevistas que se hicieron en el lugar del homenaje a Juan Sánchez. Bueno, pues nos encontramos con Valentín Rodríguez, una de las personas hoy de los significativos en nuestro pueblo como emprendedor y que yo creo que tuvo la suerte de coincidir en sus primeros años con Juan. ¿Qué recuerdas de Juan Sánchez, Vali? Pues la verdad que tengo buenos recuerdos de él, ¿no? Era un hombre muy severo y la verdad que enseñaba bastante bien, sobre todo pues las matemáticas, que era una de las cosas que hemos desarrollado más en nuestra vida, ¿no? Y que más falta nos hace. Y que más falta nos hace, exactamente. Y entonces, pues bueno, yo tengo muy buenos recuerdos de él. De vez en cuando, pues bueno, te castigaba, como eran otras veces. Los métodos eran aquellos. La enseñanza era así, ¿no? Castigaba, pero nos servía muy bien para luego saber respetar y, pues, en fin, y esto nos ha servido en nuestra vida, pues bueno, tener disciplina y de saber comportarnos, claro. O sea que él fue uno de los buenos maestros que tuvimos la suerte en aquella época, ¿no, Vale? Pues sí, la verdad que este hombre era uno de los mejores maestros que había en el pueblo. Sin menospreciar a otros, porque demás. Yo también estuve con Pérez Cacho, por ejemplo, con don Jesús, y también el hombre, pues bueno, dentro de cómo era, pues enseñaba. Y este hombre, pues bueno, estaba a otro nivel, que prueba de ello... Era más joven, Exactamente, que prueba de ello, que no solamente estaba en la escuela, sino que luego pues también daba clases en la academia. En la academia, exactamente. ¿Y qué te ha parecido este acto? O sea, después de más de 50 años encontrarse con alguien que lo tenía entonces con 30 años y ahora tiene más de 80, ¿no? Pues la verdad que es muy emotivo, yo lo he visto muy bien, lo he visto muy bien, un hombre que se mantiene muy bien, con una mentalidad muy abierta y me ha gustado mucho, porque bueno, nos hemos juntado gente que hacía mucho tiempo que no coincidíamos y la verdad que ha venido muy bien. Actos de estos pues vienen bien pues, para refrescar la memoria. Refrescar la memoria y mantener los vínculos de las relaciones entre las personas que muchas veces parece que no existen, pero te das cuenta de que estamos más juntos de lo que se ve, ¿no? Exactamente, y que por desgracia pues cada vez estamos más independizados. Parece ser que no nos necesitamos ya, nos saludamos desde el coche o bien desde el teléfono o bien desde el coche, sí. Pero no tenemos una relación así como la que hemos tenido hoy, de tú a tú, ¿no? Y esto pues viene bien. O sea que tú eres partidario de que este tipo de actos se pudieran repetir, no dejar pasar muchos años, porque a estas edades tampoco se puede dejar pasar mucho tiempo. No, porque si no llegamos ya que ya ni nos acordamos siquiera. O sea que estás dispuesto a apuntarte pues tal y como has sí, dicho a otro año, ¿no? Sí, claro que sí. Esto hacer de vez en cuando una reunión de estas pues viene muy bien. Y joder, que relacionarse, recordar, uno dice una cosa, otro dice otra, hay cosas que hay estado en la mesa y han estado recordando cosas que ya ni me acordaba siquiera, coño, pues yo después digo, pues si es que es verdad, es lo que están diciendo. Pues eso, bueno, pues vale, muchas gracias por tus palabras. Pues nada, Ángel, a ti. Venga. Bueno, Gloria es una de las personas que desde hace muchos años tuvo un contacto directo con Juan Sánchez, ¿no? Prácticamente llegasteis casi a la vez, ¿no? A Villarrubia, muy bien. Sí, llegamos el mismo año, aquel año llegamos por lo menos 6 profesores jóvenes, entre otra chica que se casó con uno de aquí del pueblo, un San Pastor, no me acuerdo cómo se llama,
y yo, y Luis, y Paco también. Y Paco Torija, y otro que se llamaba Miguel, y otro que se llamaba de apellido Desdentado, y vinimos un montón. O sea, coincidiste aquí de pronto 5 o 6 personas con una visión diferente de lo que era la escuela, ¿no? Sí, completamente diferente, porque prácticamente era nuestro primer destino. El mío era el segundo, porque había estado en una escuela infantil de lo que entonces se llamaban parvulitos en Manzanares, y mi segundo destino fue aquí en Villarrubia. Y claro, pues lo que ha dicho Juan en su discurso, que te encuentras con un grupo de ojos que te está mirando y que está esperando que tú les enseñes y les digas algo, pero a mí siempre me ha gustado corresponder a esa mirada y a esas ansias de aprender que tenían las niñas entonces, sobre todo las niñas, porque en otras épocas sus madres no habían podido aprender. Y yo me sentía un vehículo para que esas niñas pudieran aprender a leer y a escribir y varias cosas. Y entonces, ¿tú crees que aquello fue como un momento clave así en la vida de Villarrubia, llegar así varios maestros y maestras que cambiaron la dinámica educativa de nuestro pueblo, ¿no? A mí me parece que sí, y menospreciar a los que había No, bueno, antes. si cada momento es su momento, ¿no? Es un momento, pero me parece que sí, porque luego, después de estar en las escuelas que había en el centro donde está la biblioteca municipal ahora, nos fuimos a lo que llamaban las escuelas del Cristo, y mi marido, que entonces no éramos pareja, mi marido tenía la de chicos y yo tenía la de chicas, y aún así nos compenetrábamos y hacíamos trabajo juntos y procurábamos que la escuela fuera dinámica. De ahí luego vino el hacer un colegio único, que fue el Rufino Blanco en el año 1969. ¿Ya os fuisteis todos allí o todavía seguisteis en vuestra escuela? Nosotros seguimos todavía unos años en nuestra escuela. Porque no cabían los niños porque no cabían todos allí. Y había escuelas en el Lavadero también, en el Marqués de Santillana. En el Marqués de Santillana, en la Glorieta, por la parte de atrás del ayuntamiento, hasta que ya hicieron el otro grupo nuevo, el otro colegio nuevo, que entonces se llamó Villalobos Beltrán. Y entonces ya nosotros nos trasladamos a Rufino, a nuestro querido y queridísimo Rufino, que yo le tengo muchísimo cariño y le recuerdo cómo era entonces, y recuerdo a todas las, voy a llamarlo así, jornadas de niños que he tenido allí y que lo sigo recordando, porque con todos los grupos me hacía una foto y tengo una foto de todos los grupos y me gustaba mucho. Bueno, ¿y qué te ha parecido que después de 50 años Juan Sánchez viniera por aquí a recibir el cariño ese que todos los maestros quieren recibir de sus alumnos y alumnas, ¿no? Sí, pues me ha parecido muy bien que surja esta iniciativa de Tomás y que haya respondido tanta gente, que han venido todos con mucha ilusión y mucho entusiasmo y se lo han demostrado, el cariño que le tienen y de lo agradecidos que le están, muchos por los que les enseñó en el aula de la escuela y otros por los que les enseñó en la academia, que de eso tomó parte también mi marido Luis Martínez, que enseñaba lengua. Y Juan enseñaba matemáticas. Y Juan enseñaba matemáticas. Y mi marido sabía muchísima lengua y muchísima sintaxis y llevaba a los alumnos muy bien preparados para cuando iban a examinarse al Instituto de Ciudad Real. Sí, siempre. Yo fui alumno suyo y recuerdo su análisis morfológico y sintáctico que hacíamos en la pizarra, y Luis la verdad es que disfrutaba enseñando entonces. Sí. Luego hemos coincidido también algún año en el colegio y bueno, ¿crees que este tipo de actos vienen bien a la sociedad villarrubiera? Pues yo creo que sí, que de vez en cuando a los maestros, como hace poco tiempo nos han hecho un pequeño homenaje a las maestras que nos hemos jubilado estos años pasados, desde mí hasta las actuales, que han hecho también un reconocimiento y nos han dado una placa, porque recordar
recordar las raíces de tu educación y recordar la cultura que has aprendido y lo que sabes. Bueno, Gloria, te emplazo cuando quieras. Tienes mucho que decir, mucho que contar sobre educación. Algún día nos vemos allí en la radio. Vale. Muchas gracias por tus palabras. Gracias a ti. Bueno, pues estamos aquí con dos antiguos alumnos ya un poquito mayores que tuvieron la suerte de estar en la escuela con Juan. José, ¿qué recuerdas de aquellos años con Juan Sánchez? Pues recuerdo que era muy recto y se hacía respetar y nos enseñaba bien. Y os respetaba también, ¿no? Y también a nosotros nos respetaba. Que Era un hombre que yo creo que el que quería aprender le apoyaba y el que veía que era un caso perillón lo dejaba también. lo dejaba. Sí, era muy recto el tío. Era recto. ¿Tú, Mariano? No, pero ahora mismo hemos estado hablando con otro compañero que no le gustaba estudiar, no aprendía, pero sin embargo, él, sin saber el alumno, le firmó el certificado de estudios primarios, que él creía que no lo tenía, pero sí lo tenía firmado. O sea, que apoyaba a uno y a otro. A todos, lo que pasa es que al que hacía el gamberro le apretaba un poco y el que quería estudiar le ayudaba. O sea, que no hacía falta. Y luego en los años que vinieron, se lo he dicho también a él, en el pueblo de Villarrubia removieron mucho, porque fue cuando la gente empezó a estudiar, porque ellos lo apoyaban, porque ellos lo inculcaban, decían, por aquí te pueden ayudar, por aquí puedes ir, por aquí. Hasta entonces el pueblo de Villarrubia estaba así. Había profesores que yo creo que ni eran profesores, pero bueno, estaba la educación. Tú lo que quieres decir, Mariano, es que estas personas se preocuparon un poco de que los chicos, sobre todo los chicos, que todavía no había, chicas no había, pudieran acceder a estudios superiores, que eso en Villarrubia no se conocía, ¿no? Claro, eso en parte, pero luego los profesores que había no valían para enseñar. Pero ellos, como ha dicho, no buscaba la sangre para que entrara la letra con la sangre no entra. Pero te ayudaban a estudiar y a saber por lo que estudiaban. Sí. José, ¿y qué te ha parecido encontrarte con Juan más de 50 años después, no? Bueno, unos bonitos recuerdos. Además que yo he visto que el hombre no esperaba que hubiera o bien tanta gente, porque se ha emocionado en repetidas ocasiones. No, bien, hasta un recuerdo. El hombre pues es muy difícil que se acuerde de cada uno de nosotros, es prácticamente imposible. Nosotros nos acordamos de él porque era el maestro que teníamos, pero él, no digo yo que alguna persona por el apellido, alguna anécdota, alguna picia que le hiciéramos. ¿Y cuántos años estuviste tú, por ejemplo, cuántos años recuerdas así, que estuvieras en su clase? Yo en su clase, la última. El último año que estuve en el Rufino, que fue Mariano del 72 al 73 o del 71, 71, 72. ¿Solo un curso? Yo estuve en un curso solo. ¿Con él? Con él. Oye, ¿en un curso fue capaz de dejarte tantos recuerdos? O sea, después de antes había estado 8 años, o 7 o 8 años, con otros maestros. Yo antes había estado con José Joaquín, con Carpagallo, con Pérez Cacho, pero nunca había estado con Estiende, y la verdad que me causó te causó sensación, ¿no? Te dejó marcado. Tú, Mariano, por el yo estilo. Dos cursos, los dos cursos con él. Con él y yo me acuerdo, no me acuerdo perfectamente de todo, pero los recuerdos están ahí, ¿no? O sea, y si en 50 años no lo has olvidado, es buena señal, ¿no? No, es que ya prácticamente otros 50 no nos queda de vida. Él acaba diciendo esta mañana cuando hemos estado en la radio que uno no se muere mientras hay alguien que se siga acordando de él. Eso dicen. Eso lo ha dicho él. Las personas no mueren mientras alguien las recuerde. Alguien las recuerde. Eso dice. ¿Y qué os parece? ¿Que este acto se podría repetir? Sí, hombre, ¿por qué no? Claro que sí se puede repetir. Lo que hace falta es que este hombre pueda venir muchas veces porque ya la edad que va alcanzando, pero no, ha estado bien, ha sido emotivo y bien. Muy bien. ¿Crees que estás dispuesto a repetirlo tú, Mariano? Sí, por mi parte sí, pero como estamos diciendo, ya los años no pasan en vale. Bueno, pero hay medios de comunicación que van mejorando. Sí, bueno. ya lo ha dicho Eva, se va a llevar el teléfono de nosotros y cómodamente en su casa mantendrá el contacto. Bueno, pues muchas gracias por vuestras palabras. Gracias por escucharnos. Venga, un saludo. Hasta el próximo día.
que adaptarme a Murcia. A otra ciudad. Pero bueno, ya me he adaptado como Bueno, es natural. yo no quería dejar pasar la oportunidad de Juan de que nos contara aquella experiencia. Tú fuiste alumno libre durante tus estudios de medio y aquella experiencia de la Academia de Segunda Enseñanza. Yo fui alumno de la Academia hasta segundo de bachillerato y era una experiencia muy dura por el sistema que había, porque estaba durante todo un curso preparándote y en un día te la jugabas. Te la jugabas en un día, pero desde los 9 años. Estamos hablando de ingreso primero y segundo. Eso fue lo que me tocó a mí. Claro, sí, pero es que era así. No había si otra no cosa. podías estar oficial, pues tenían que ser libres y te dejaban un día para ir allí con los alumnos y a defenderse. Pero tuvimos suerte y también que aquí se trabajó bien por parte de todos, porque hubo también muy buenos alumnos. Y en una ocasión, el total de aprobados de reválida, pues aquí en Murcia nos llevamos más del 85% de aprobados. Villarrubia.
no quería venir. Y después, claro que después, Eugenio Sosa. Vale, vale. Qué buen cámara. Viendo lo que hay, sale el toro, le pegó el toro una paliza y tuvo suerte, lo mató bien y le dieron una oreja. Pero le pegó el toro una paliza y no quería que le colocara al otro. Digo, tú no sabes lo que es. Y creo que yo vais algunos. Nos guardemos un poquito para nunca agradeció lo que era